Hola a todos y todas, bienvenidos a MatheSite. En este video trabajaremos ejercicios relacionados al contenido de límite y continuidad de funciones, específicamente asíntotas verticales y oblicuas. Comencemos. El ejercicio dice lo siguiente: determine, en caso que existan, las asíntotas verticales y oblicuas del gráfico de la siguiente función. Ya, para comenzar con el ejercicio, primero recuerden que las asíntotas verticales, ¿cierto?, existen cuando la función, ¿cierto?, posee una indefinición. O sea que al calcular un límite, ¿cierto?, el límite me da indefinido. Eso quiere decir que me resulta un infinito, ¿ya? Ahora, ¿cuándo sucede esto en una función? Recuerden que ocurre, ¿cierto?, cuando el denominador, en este caso, ¿cierto?, como tenemos una fracción, ¿cierto?, el denominador se vuelve cero, ¿ya? O sea que lo primero que vamos a hacer para ver si es que existen asíntotas verticales, ¿cierto?, será calcular el dominio de la función, ¿ya? Entonces pongamos acá, primero, determinamos el dominio de f. Determinamos el dominio de f. De f. Ya, entonces, de acuerdo a lo que ustedes saben, ¿cierto?, el dominio de f es el conjunto de todos los x reales, de modo que la f de x, ¿cierto?, sea un real, ¿ya? Démonos cuenta, miren acá, que en este caso tendríamos, ¿cierto?, que el denominador no puede ser 0 para que la expresión, ¿cierto?, exista. Entonces, esto de aquí, miren, debería ser distinto de 0. Ahora, para poder resolver, ¿cierto?, esa expresión de ahí, puede ser que les convenga a ustedes primero tratarla como una igualdad, ¿cierto?, y después hacerla con la desigualdad. Pero antes de eso, recuerden, ¿cierto?, que hay una propiedad que dice que para todo a real, ¿cierto?, el valor absoluto de a, miren, al cuadrado es lo mismo que a cuadrado, ¿ya? Eso se puede demostrar, ¿cierto?, y es una propiedad que se puede utilizar. Ya, miren, ¿cómo vamos a utilizar esta propiedad acá? Lo que podemos hacer, miren, es darnos cuenta que a cuadrado, ¿cierto?, es igual al valor absoluto de a al cuadrado. Por ende, esto, miren, podría ser el valor absoluto de x al cuadrado, ¿cierto? Y en este caso, miren, me quedaría de esta forma, ¿ya? Si ustedes observan, miren aquí, me quedaría, ¿cierto?, un cuadrado de binomio, que estaría dado de esta manera. Y eso al cuadrado, miren ahí. Entonces nos podríamos preguntar, ¿cierto?, ¿cuándo esta expresión que está al cuadrado es distinta de 0? Por eso les digo, ¿cierto?, que es más fácil, creo yo, trabajar esta expresión por medio de la igualdad, y ahí nos quedaría algo así, miren, y claramente esta expresión sería 0 solo cuando lo de adentro, ¿cierto?, sea 0, o sea que esto me dé 0. El tema es que si ustedes resuelven esto, miren, les quedaría así. Ahora, si uno lo trabaja con la desigualdad, ¿cierto?, sería poner esto acá, miren, y estaríamos preguntando cuándo el valor absoluto de x es distinto de menos 1. Y ustedes saben, ¿cierto?, que el valor absoluto solo arroja cosas positivas. Por ende, el dominio de la función, miren, acá debería ser, ¿cierto?, todo r, ¿ya? ¿Por qué? Porque para ningún número real, ¿cierto?, el valor absoluto me arroja un número negativo. Que es lo mismo que decir que no existen, ¿cierto?, números reales que hagan esa expresión. O si quieren, porque eso está en forma de negación, ¿cierto? O podríamos decir que para todo x real se cumple la condición que está ahí. O sea que el dominio, ¿cierto?, me resulta todo r, ¿ya? Con esto estamos listos en la primera parte porque como no existen números, ¿cierto?, en el dominio de la función, de modo que al evaluarlo, ¿cierto?, me quede algo dividido a 0, entonces ella no debería poseer, ¿cierto?, asíntotas verticales, ¿ya? Entonces pongamos eso acá. Dado lo anterior, podemos concluir que el gráfico de f, podemos denotarlo así, miren, no posee asíntotas verticales. Listo, ¿cierto? Ya, entonces con eso estamos listos con la primera parte. Veamos ahora, ¿cierto?, cómo analizamos la existencia de las asíntotas oblicuas. Entonces, ahora, ¿cierto?, analizaremos la existencia de asíntotas oblicuas.
Ya, ¿cómo se hace esto? Recordemos, ¿cierto?, que la asíntota oblicua tiene una definición en particular. Recordemos, ¿cierto?, que el gráfico de una función, miren, tendrá una asíntota oblicua si es que el límite, miren, de esta expresión me resulta directamente 0, ¿ya? Démonos cuenta, miren, que el límite está dirigido al más menos infinito. Entonces, lo que estamos haciendo acá es decir que la f menos una recta, ¿cierto? Porque esta expresión de aquí, miren, corresponde, ¿cierto?, a una recta. Entonces, esto lo que está queriendo decir es que en el infinito, ¿cierto?, cuando el x crece sin límite, lo que pasa es que esa recta y la función están muy cerca, ¿cierto? O sea que la distancia entre ellas es casi 0. Eso es lo que nos está indicando esto, ¿ya? Pero eso pasa para x muy grandes o x muy pequeños. Entonces, cuando uno define una asíntota oblicua, ¿cierto?, esta es la definición de asíntota oblicua. Ahora, lo que uno hace para calcular asíntotas oblicuas, recuerden que tiene relación con encontrar el coeficiente, ¿cierto?, de posición y además la pendiente, ¿ya? Y esta, ¿cierto?, la pendiente. En este caso, recuerden que esto está definido por medio de un límite, ¿cierto? Y este también por medio de un límite. Pero el que me permite analizar la existencia es solamente la pendiente. Yo debo calcular, miren, ese límite para poder obtener, ¿cierto?, la pendiente. Y en este caso, miren, yo tengo que calcular este límite de acá. ¿Por qué pasa esto? Recuerden que, ¿cierto?, si la pendiente, o sea que este límite completo, miren, me da 0, eso quiere decir que no tendríamos una recta, ¿cierto?, que sea oblicua, tendríamos una recta que es horizontal, o sea que ella sería una asíntota horizontal, ¿cierto? Entonces, si este límite me da distinto de 0, entonces el gráfico, ¿cierto?, posee una asíntota oblicua. Y dado eso, miren, yo después calculo el otro límite que sería el del coeficiente de posición, ¿ya? De la recta, claramente. Ahora, para poder hacer esto, lo que tenemos que darnos cuenta es que arriba la definición dice que me puedo ir al más o menos infinito. Entonces vamos a analizar, ¿cierto?, asíntotas oblicuas derechas y asíntotas oblicuas izquierdas, ¿ya? Entonces pongamos acá, ¿cierto? Notemos lo siguiente. Podemos ponerle, miren, aquí un número 1, teniendo en consideración, ¿cierto?, que podríamos, ¿cierto?, encontrar dos asíntotas oblicuas, ¿ya? Esto no siempre sucede, pero podría pasar, ¿ya? Entonces lo que vamos a encontrar en este primer caso será una recta, ¿cierto?, que va a ser de la forma m1 por x más n1, ¿ya? Primero recuerden, ¿cierto?, que siempre se busca la pendiente de esta recta, ¿ya? En este caso, miren, sería de esta forma. Me quedaría así. ¿Qué pasaría en este caso con la función? Estamos haciendo, ¿cierto?, la asíntota oblicua derecha, porque estamos dirigiéndonos al más infinito. Ya en este caso, miren, la función nos quedaría de esta manera. Nos quedaría, miren, ahí, dividido, ¿cierto?, x factor de x cuadrado más 2 valor absoluto de x, miren, más 1. ¿Cierto? Ahora, recuerden que como estamos en el más infinito, ¿cierto?, porque nos estamos alejando mucho, entonces las x están tomando solamente números positivos. Por ende, este valor absoluto, miren, queda expresado simplemente como x, ¿ya? Dado esto, miren, podemos observar lo siguiente. O sea, nos quedaría el límite, cuando x tiende al más infinito, de la expresión que tenemos ahí, miren, y me daría 2x cubo más 3x menos 2, dividido, miren, por x cubo también, ¿cierto?, más 2x cuadrado más 1. Démonos cuenta, miren, que este límite posee una indeterminación del tipo infinito dividido infinito, ¿cierto? Y para poder calcular el límite, lo que vamos a hacer, miren, es factorizar por x cubo, arriba y abajo. Entonces acá me va a quedar 2, miren, acá me quedaría, ¿cierto?, 3 dividido x cuadrado menos 2 dividido x cubo. Dividido todo esto, ¿cierto?, por x cubo factor de 1 más 2 dividido x, miren, y acá me quedaría 1 dividido x cubo. Démonos cuenta, miren, que aquí podemos simplificar ellos y además, cuando calculamos este límite, observemos que, miren, estas funciones, ¿cierto?, convergen a 0 cuando el x está en el infinito, ¿cierto? O sea, cuando el x tiende al infinito, perdón. Dado esto, miren, me quedaría solamente el 2 y el 1, entonces esto, miren, valdría 2. Eso quiere decir que, como miren, la pendiente es distinto de 0, entonces, ¿cierto?, me resulta automáticamente que existe una asíntota oblicua, y en este caso, ¿cierto?, es una asíntota oblicua por la derecha, ¿ya? Entonces aquí podemos poner, ¿cierto?, dado esto, concluimos, ¿cierto?, que
el gráfico de f posee una asíntota oblicua. Asíntota oblicua. Ya. Ahora bien, recuerden que la idea es determinar la asíntota oblicua. Entonces, ahora necesitamos calcular, ¿cierto?, el n1, que será el coeficiente de posición de la recta, ¿ya? En este caso, miren, bueno, vamos a tener que calcular el límite al más infinito igual, pero será de f menos m1 por x. Si ustedes se dan cuenta, miren, en este caso, este límite quedaría de la siguiente forma. F, ¿cierto?, es la misma función que teníamos antes. Ahí, miren, dividido, ¿cierto?, por x cuadrado más 2 valor absoluto de x más 1, y esto sería, ¿cierto?, menos 2x, ¿ya? Ese límite tenemos que calcular. Ahora, si el m me dio distinto de 0, automáticamente va a existir un coeficiente de posición, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final, si ustedes se dan cuenta, el límite que se está calculando es como un límite intencional, que tiene que ver de dónde aparece, ¿cierto?, la definición. De hecho, la forma de obtener, ¿cierto?, la pendiente y el coeficiente de posición se puede demostrar, ¿ya? Y eso se demuestra directamente de la definición de asíntota oblicua, ¿sí? Ahora, miren acá. Con esto estamos listos porque, si ustedes se dan cuenta, bueno, vamos a hacer lo mismo que antes. Como el x está en valor absoluto, pero el x está tendiendo al infinito, ¿cierto?, es positivo, entonces este será solamente x, ¿ya? Y por ende, miren, podemos sumar, ¿cierto?, estas dos expresiones y me quedaría ahí, miren, menos 4x acá. 4x, ¿cierto?, menos 2x. Y todo esto, ¿cierto?, dividido por x cuadrado más 2x más 1. Ahora, si ustedes observan, miren, podemos notar que esta expresión, ¿cierto?, que 2x cubo se cancelaría con esta, ¿ya? Y además, aquí me faltó un cuadrado ahí. Y además, miren, el grado más grande arriba sería el 2, ¿cierto?, x cuadrado, ahí está. Y el que acompaña, miren, el x cuadrado sería un menos 4. ¿Ya? El resto después los podemos juntar, ¿cierto? Y todo, pero recuerden que para un límite infinito uno normalmente observa, ¿cierto?, el grado, ¿ya? En este caso de los dos polinomios, el polinomio que tenemos arriba y el polinomio de abajo. Y abajo, miren, también tenemos, ¿cierto?, un polinomio de grado 2. Y el coeficiente que tenemos acá arriba, miren, es menos 4. Y el coeficiente de acá, ¿cierto?, sería un 1. Por ende, miren acá, este límite debería resultar menos 4. ¿Ya? Ahora, esto es una forma de obtenerlo. Si ustedes quieren hacerlo de la otra manera, ¿cierto?, van a obtener el mismo resultado, ¿ya? De hecho, yo les recomiendo que hagan exactamente, miren, esto que hicimos acá arriba, la técnica que utilizamos acá, y les va a resultar lo mismo, ¿ya? Entonces, con eso, miren, ya tenemos la primera recta, que sería la asíntota oblicua, ¿sí? Entonces, pongamos, miren, aquí así, la asíntota oblicua, queda dada, ¿cierto?, por. Entonces dijimos, miren, que esto será una recta L1, que será, ¿cierto?, igual a mx, pero m1, ¿cierto?, nos dio 2. 2x, ¿cierto?, y el coeficiente de posición, miren, nos da menos 4. Entonces aquí tenemos la primera recta, ¿cierto?, que corresponde a una asíntota oblicua del gráfico. Ahora, cuando ustedes obtengan una asíntota oblicua, pongan acá, miren, comprobación. Y esto les va a servir, ¿cierto?, justamente para ver si es que sus cálculos que hicieron están correctos, ¿ya? Para comprobar esto, lo que ustedes deben hacer, miren, es calcular este límite al más infinito de la f, miren, menos la recta, que sería 2x menos 4. Si ustedes calculan, miren, este límite y esto me arroja 0, quiere decir que ustedes hicieron un buen trabajo, ¿ya? Yo les recomiendo que utilicen esta definición, ¿sí? Que después de calcular la asíntota, que hagan el límite, ¿cierto?, después de calcular la asíntota, porque así pueden visualizar, ¿cierto?, y comprobar directamente si es que lo que hicieron antes está correcto, ¿ya? Si en algún caso esto les da distinto de 0, entonces automáticamente ella no podría ser la asíntota oblicua que ustedes estaban buscando, ¿ya? Y recuerden que esto es una asíntota oblicua por la derecha, porque estábamos tendiendo, ¿cierto?, el x al más infinito, ¿ya? Vamos entonces ahora con el número 2, que será la asíntota, miren, oblicua por la izquierda, si es que existe. En este caso, miren, vamos a tomar un m2, ¿cierto?, que será otra pendiente, la pendiente de la otra recta, y ahora nos vamos a dirigir al menos infinito. Quiero que observen algo en este caso. Cuando uno hace esto, miren, lo único que modifica, o lo único que se modifica en este límite, sería, miren, esto de acá. Démonos cuenta que aquí nos quedaría la misma función, ¿cierto?
Ahí, miren, y abajo nos quedaría x factor de ¿quién? De x cuadrado, miren, más 2 valor absoluto de x, ¿cierto? 2 valor absoluto de x más 1, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, lo único que se modifica en este límite sería lo siguiente, que en el denominador, ¿cierto? De esta función me quedaría x cubo, miren, menos 2x cuadrado más x. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, miren, como el x está dirigiéndose al menos infinito, entonces el valor absoluto de x será menos x, ¿ya? Pero es lo único que cambia. Y dado lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Delante, podemos observar que acá arriba, miren, tenemos grado 3, porque tenemos un x cubo. Abajo también tenemos, miren, grado 3, pero adelante, bueno, los coeficientes principales, ¿cierto? Sería un 2 y acá tenemos un 1. Por ende, este límite, miren, también es 2, ¿ya? Ahora, hay que tener cuidado con este tipo de cosas, porque efectivamente, ¿cierto? 2 es distinto de 0. Pero que a ustedes, por ejemplo, les dé que la pendiente de la primera asíntota, ¿cierto? Era 2. Y que la pendiente de la segunda asíntota también sea 2, ¿cierto? Eso no es un buen indicador para decir, ¿cierto? Que ambas rectas son la misma, ¿ya? Eso no es verdad porque podrían ser distintas. Y ahora miren que acabo de ver en lo que estaba escribiendo, me acabo de dar cuenta que cuando multipliqué aquí, miren, término a término, no puse un x, porque aquí va un 1 y acá debería haber un x. Y aquí, miren, debería haberme quedado un cuadrado abajo, ¿ya? Pero al final el resultado no se modifica. Y eso tiene que ver, ¿cierto? Con la utilización de esto de analizar el grado, ¿ya? Porque cuando uno calcula un límite al infinito, al final, ¿cierto? Uno está analizando los grados, ¿ya? Ahí sí, miren, me queda. Y claramente entonces esta segunda asíntota tiene también pendiente 2. Pero no quiere decir que el coeficiente de posición me vaya a dar, ¿cierto? Menos 4. Entonces, análogamente, ¿cierto? Análogamente podemos, ¿cierto?, decir que existe una asíntota, ¿cierto? Asíntota oblicua para el gráfico de f, ¿cierto? Para el gráfico de f. Ya, entonces tenemos esto. Ahora bien, recuerden lo que vamos a hacer. La idea, ¿cierto? Ahora será calcular el n2. ¿Quién será el n2? El n2, ¿cierto? Será el límite, va a estar determinado por el límite cuando x tiende al menos infinito, de la f de x, ¿cierto? Menos 2x. Recuerden que no tiene por qué resultarme exactamente el mismo coeficiente de posición. Ahora, si sucede eso, ¿cierto? Bueno, es porque existe una sola asíntota solamente, ¿ya? Pero no tiene por qué pasar exactamente lo mismo. Entonces acá, miren, me quedaría de esta forma la función, dividido, ¿cierto? Por x cuadrado, más 2 valor absoluto de x, más 1, ¿ya? Menos 2x. ¿Qué es lo único que se va a modificar acá? Sabemos, ¿cierto?, que como el x está tendiendo al menos infinito, entonces el valor absoluto de x acá se comportaría, ¿cierto?, como un menos x, ¿ya? Quedaría entonces acá, miren, un menos x, y eso sucede por el comportamiento, ¿cierto?, de la x, o sea, dónde se está dirigiendo, ¿ya? Démonos cuenta que en este caso hay algo que se altera entonces. Miren aquí, me quedaría el límite cuando x tiende al menos infinito, de 2x cubo, miren, esto de acá, menos 2, ¿cierto? Y acá, miren, cuando yo multiplique por el menos 2x el denominador, para poder sumar, ¿cierto? Esto me va a quedar menos 2x cubo, y acá me va a quedar más 4x cuadrado, ¿cierto? Menos 2x, ¿cierto? Recuerden que lo que uno está haciendo acá, miren, es como amplificar esta expresión por esto, ¿sí? Ahí, para poder sumarlas. Entonces miren, si ustedes hacen eso, acá arriba me quedaría menos 2x cubo, después acá me quedaría más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay un menos por el valor absoluto. Pongamos acá, miren eso, al tiro. Podemos poner ahí menos x, ¿cierto? Por el valor absoluto, recuerden eso. Y aquí lo mismo. Entonces ahí me va a quedar, ¿cierto?, más 4x cuadrado, y después me va a quedar menos 2x porque se está multiplicando con un 1, ¿ya? Y todo esto, miren, quedaría dividido por x al cuadrado, ¿cierto? Menos 2x más 1. Entonces, al igual que antes, miren, ustedes van a poder observar que este término se va a cancelar con este término. Y ahora,
el grado más grande que me va a quedar, ¿cierto? Va a ser el x cuadrado. Va a ser un grado 2, ¿cierto? Abajo también tengo un grado 2, pero los coeficientes, a diferencia de antes, miren, ahora tengo un 4 y acá tengo un 1. Por ende, este límite, miren, ahora me quedará 4. Eso quiere decir que existen dos asíntotas oblicuas que tienen igual pendiente pero distinto coeficiente de posición, ¿ya? Y por eso que se determina finalmente que son dos rectas distintas, ¿sí? Entonces pongamos acá, miren, así, la asíntota, ¿cierto? La asíntota oblicua, ¿cierto? Está dada por. ¿Cómo quedaría en este caso? Miren, sería una recta L2 que va a ser igual a 2 y igual a 2x, perdón, más 4, ¿ya? Y recuerden que esto es una asíntota oblicua por la izquierda, ¿ya? Ahí tenemos las dos asíntotas oblicuas. Ahora, al igual que antes, yo les recomiendo que utilicen esto de la comprobación, que tiene que ver, ¿cierto?, con la definición de asíntota, ¿ya? Acá tendríamos esto, miren, y la función que debemos poner acá sería 2x más 4. Si ustedes calculan este límite y este límite les resulta 0, quiere decir que lo que hicieron, ¿cierto?, antes está correcto. Esto lo pueden utilizar, ¿cierto?, para comprobar si es que lo que hicieron antes está correcto, ¿sí? Ya, entonces con eso, ¿cierto?, obtenemos ambas asíntotas. Si ustedes grafican la función en alguna aplicación como GeoGebra, van a poder darse cuenta, ¿cierto?, que efectivamente ella tiene dos asíntotas y que también efectivamente, dos asíntotas oblicuas, y que efectivamente, miren, el dominio es todo R, ¿ya? Y que por eso, ¿cierto?, ella no posee una asíntota vertical, una o más asíntotas verticales, ¿ya? Y con eso terminamos el ejercicio que teníamos propuesto al inicio. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas.